Bueno. ¿Te parece, Mónica, que empezamos? ¿Sí? Bueno, buenas noches a todos. ¿Sí? Estamos empezando bien puntual. Nuestra reunión del grupo de estudio RALAN son reuniones bimestrales en las cuales hemos ido logrando juntarnos todos los ortopedistas que hacemos reconstrucción en adultos y en pediatría. Y bueno, hasta ahora van saliendo bastante bien. Mi nombre es Martín Delía, yo soy de la ciudad de Rosario, Argentina. Bueno, y me toca moderar este módulo, que bueno, inicialmente vamos a tener a dos colegas, un colega brasilero, el doctor Klaus Siebot, ¿sí? Y el doctor Mauro Vivas, de Buenos Aires, Argentina. Inicialmente, bueno, cuando puedas, Klaus, puedes ir compartiendo pantalla. Klaus me faló que no tiene un gran español, pero que va a hacer un gran esfuerzo para que todos comprendamos. Y sobre todo, esperamos que él pueda comprender las preguntas también. Así que, bueno, antes que comience, quiero contar que Klaus es de Curitiba, de la ciudad de Curitiba. Es especialista en ortopedia y traumatología, especialista en mano y especialista en alargamientos óseos, ¿sí? Trabaja en el Hospital Universitario del Oeste de Paraná, Cascabel. Y bueno, Klaus esencialmente nos va a dar su charla sobre deformidades congénitas en miembros superiores. Así que, Klaus, cuando quieras, bienvenido y muchas gracias. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de compartilhar e aprender com todos também. Gostaria, eu não sei se minha tela já está sendo compartilhada. ¿Está? A ver, sí, me parece que sí. Aqui não está ligado. Sí, sí, sí. Ahí está. Ele não está te vendo. Sim, mas eu não quero que ele me veja. Sim, né? Aham. Ok. Então, Mônica me pediu para separar alguns casos de deformidades congênitas em membros superiores. No caso, eu separei uma deformidade, uma sequela de artrite séptica e uma mão torta radial. Então, são os dois assuntos os dois temas que eu vou abordar. Tudo certo? Está me ouvindo? Todo bien, todo bien. Por favor, silencien los micrófonos. Quanto à mão torta radial, muito importante saber que se temos uma mão torta radial e tem outras malformações que podem acontecer concomitante. Podem ser esqueléticas, viscerais, cardíacas, hematológicas, renais, metabólicas. E essas malformações podem ser uma contraindicação no tratamento em função de condições clínicas. O tratamento visa, quando a criança é muito pequena, órteses seriadas, buscando o alongamento de partes moles e minimizar a deformidade óssea, então a esplintagem sequencial progressiva, a centralização do carpo, visando uma melhor posição e estabilidade da articulação. Essa estabilidade é importante porque nos permite pensar em procedimentos que envolvam alongamento ósseo. Uma transferência tendinosa para compensar essas forças que estão curvando o rádio, no caso a una, pela ausência do rádio. E a correção da inclinação ulnar, melhorando tanto a estética quanto a função, tendo o antebraço mais alongado. Então, as condições clínicas são essenciais, baseado naquelas deformidades, naquelas malformações que podem estar associadas, e o cotovelo precisa ter um movimento adequado. Cotovelo rígido é uma contraindicação absoluta de corrigir a deformidade, pois essa deformidade acaba compensando a falta de movimento do cotovelo para as atividades essenciais. Classificação de Bain e Klug, ela se baseia na quantidade de rádio residual presente. Temos 4 tipos. E, no caso, o que nós vamos discutir é o padrão mais característico, mais visto, que é a ausência completa do rádio, no nosso tipo 4. Então, tendo aqui a letra D como o padrão a ser
avaliado. A gente faz o planejamento cirúrgico, traçando o eixo anatômico da nossa una, e, no caso, dá para ver que essa radiografia não está nem em perfil absoluto, nem em AP absoluto. Isso mostra que a maior deformidade está no plano oblíquo, no caso de 43 graus. Muito importante quando nós pensamos em fazer alongamento, ou mesmo correções angulares que vão alongar o membro, nós temos articulações estáveis, proximal e distal. Essa é a montagem já de preferência para esses casos, no caso, uma montagem com fixação externa circular, em que nós temos uma base proximal, uma base distal envolvendo tanto a una quanto os metacarpos. Notem que, na distribuição da fixação com fios, as olivas estão posicionadas de forma que a gente consiga fazer a tração e a correção progressiva, tendo como se fosse um stop dessa posição e o fio não correr nessas áreas de tensões. Novamente as olivas, com a progressão já andando. Embora a gente queira fazer a correção angular, o ritmo de correção, eu também aguardei 10 dias, 12 dias, para poder ter a formação conjunta, não somente da posição do osso corrigido, mas como a formação de um osso regenerado. Embora em correções angulares, às vezes isso possa resultar em consolidação precoce, que, assim, assuma-se o risco de ter esse início retardado, para que aquilo que corrija de partes moles e do osso venha com uma formação de um regenerado ósseo ao mesmo tempo. O final da correção angular, então, é importante ver a qualidade do osso feito, a deformidade corrigida, tanto no plano frontal como no plano sagital. O posicionamento dos pinos e dos fios sob tensão com olivas, eu vou dar uma especial atenção, porque nós temos um osso único e qualquer instabilidade nesses elementos de fixação podem incorrer em dificuldades em continuar a correção ou mesmo a estabilidade até o final da retirada do aparelho. Então, aqui a gente vê o nosso osso regenerado já remodelando, tendo uma melhor remodelação, um osso mais secundário, se preparando para poder fazer a retirada do aparelho. E, aqui no caso, no nosso osso regenerado e a deformidade corrigida, tanto no plano frontal como sagital. E aí, a ideia é justamente o quê? Não importa se é criança, se é adulto, sempre a gente se ater a princípios, seja do planejamento, da estabilidade articular proximal e distal, que é importante para você ter uma correção conjunta sem provocar subluxações ou instabilidades articulares que provoquem perda de movimento. Lembrar que em deformidades congênitas, o tecido cicatricial é sempre um pouco mais exigente nos cuidados. Por isso, a correção progressiva com fixação externa circular, onde a gente consegue fazer uma mescla entre pinos como elementos de fixação e fios sob tensão. Deformidade no plano oblíquo de 43 graus, intenção de uma correção progressiva para minimizar o efeito de dificuldade que as forças tendinosas se opõem, e lembrando do tecido cicatricial congênito, que é um pouco mais resistente. Então, a fixação externa estável, desde o início da correção, e lembrando que quanto mais corrige, mais exige essa estabilidade, o que normalmente tende a perder estabilidade com o tempo, os pinos e fios têm que ter uma abordagem um pouquinho diferenciada. Então, nos pinos, a interface pino-osso nos interessa. Nos fios sob tensão, a manutenção da estabilidade depende dessa tensão permanecer durante o tratamento. Então, os pinos cilíndricos ou cônicos,
o material aço, titânio ou os pinos em revestimento com hidroxiapatita. Então, os estudos sugerem que os pinos cônicos, que a gente consegue fazer uma pré-tensão radial progressiva associada a um revestimento em hidroxiapatita, por ser um material rugoso que permite a osteointegração. Então, pré-tensão radial progressiva associada a um potencial de cicatrização entre o pino e o osso nos dá uma qualidade melhor de estabilidade ao longo do tratamento. Lógico que para a inserção de pino tem que ser observada a técnica traumática, no caso, perfuração com broca, escolha do diâmetro do pino de acordo com o diâmetro do osso e o furo feito, no caso, inserção manual do pino. E aqui a gente vê a ponta do pino tocando apenas a cortical. Não é o ideal. O ideal é que a gente tenha pelo menos algumas roscas do pino atravessando a cortical oposta. 70% da tensão vem na cortical cis, e na cortical trans eu preciso ter um apoio diferenciado, portanto, com roscas, não somente a ponta. Aqui mostra um estudo histológico mostrando a interface entre o pino e o osso, em que o pino cônico nos dá uma pré-tensão radial progressiva, nos permitindo uma melhor adaptação sem ou minimizando as microfraturas. E a superfície rugosa na interface do pino e do osso, tanto pela hidroxiapatita, que tem um resultado mais previsível de formação óssea, assim como o próprio titânio, que também tem uma superfície rugosa. Os pinos em aço, a microscopia eletrônica, eles são lisos. Então, eles literalmente bloqueiam essa osteointegração. Pinos em aço, com o tempo, a tendência é sofrer uma lise muito mais precoce em relação aos outros, porque eles não permitem uma osteointegração. Os fios de Kirchner sob tensão, então, eles têm uma armadilha em relação aos seus elementos de fixação. Quando nós temos duas densidades iguais, seja do porta-fio ou do anel, nós temos, no caso, aço com aço, eu não consigo fazer com que se deforme. Os anéis em fibra de carbono são outra situação que podem parecer confortáveis para avaliar o raio-x, são muito difíceis porque eles não conseguem manter a tensão do fio. Então, estabilidade do fio é igual a, no caso, tensão do fio é igual a estabilidade. No caso, a melhor, que eu entendo que seja melhor, é quando nós temos o alumínio no anel e o aço do porta-fio fazendo essa mordida do fio e mantendo a tensão por muito mais tempo. E agora, o caso de sequela de artrite séptica neonatal, em que a gente vê o comprometimento das físes proximais e distais, resultando tanto numa diminuição muito grande do comprimento do húmero, assim como uma deformidade em valgo bem exagerada. Fazendo nossas linhas, traçando nosso eixo anatômico, então a gente vê onde se cruzam as linhas usando o método do Cora, o método de correção, onde tem o cruzamento das nossas linhas de deformidades. A gente vê que no plano sagital o alinhamento é adequado, então não temos a intenção de mudar, mas no plano frontal, tanto o alongamento quanto a correção da deformidade são nossos objetivos. Então, aqui já tem a fixação, agora, no caso, com o monolateral, dando preferência para os pinos cônicos. A gente vê a deformidade praticamente corrigida, tem um residual ainda, e, embora os pinos estejam entrando na face lateral, esse corredor de segurança ele foi obtido. Ele não é um corredor de segurança formal, mas ele foi obtido através de um acesso direto e microneurólise do nervo, tanto pelo próprio corredor, tanto pela deformidade em que cresceu esse húmero distal. Alongamento acontecendo, um bom regenerado, como é de se esperar em adolescentes, boa formação óssea. Aqui a gente já vê um sinal de reação periosteal em função da estabilidade da osteólise do pino. Poderia ter sido acrescido um terceiro pino logo no ato cirúrgico, mas
quando a gente vê esse osso que aparenta ter muito espaço para pino, quando a gente vê um húmero pequeno, a gente vê que esse espaço ele realmente não é tão grande quanto a radiografia nos mostra. Então, sempre lembrando que técnicas para minimizar a osteólise, técnica traumática, poderia ter 6 corticais por segmento, então um terceiro pino, fazendo uma crítica à minha fixação, que foi meio corajosa, ou um pouquinho imprudente. Pinos cônicos, para ter uma pretensão radial progressiva e minimizar a microfratura que pode provocar uma osteólise, e superfícies rugosas, como da hidroxiapatita, que promove uma osteointegração. Embora aquele pino com osteólise, o outro não tinha, a gente vê o nosso calo ósseo, nosso regenerado, progredindo para uma remodelação. Remodelado, tiramos o pino e o alinhamento muito similar com o lado contralateral. O paciente acabou tendo um segmento, acabou não voltando no período de 3 anos, e depois, agora, recentemente, voltou querendo dar continuidade a um novo ciclo de alongamento. Então, técnica traumática para minimizar a osteólise, manejo da dor em função de infecções que tem no trajeto do pino, ou mesmo pelo próprio alongamento, que às vezes faz tensão e provoca desconforto. Então, não usar anti-inflamatórios, não usar antibióticos que possam prejudicar o osso regenerado. E a fixação externa estável. Fixador externo de boa qualidade e, sempre que possível, antecipar complicações possíveis e conhecidas. E o paciente, durante todo esse tratamento, tem que estar orientado pelo cirurgião pela reabilitação. Plano de tratamento bem executado, o paciente tem que estar confiante em poder realizar a reabilitação, não simplesmente ser um espectador do seu alongamento, e estimular a movimentação precoce. E as complicações serão evitadas e a necessidade de tratá-las serão minimizadas. Obrigado. ¿Preguntas? Bueno, Klaus, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay ya preguntas, si no yo te iba a hacer alguna. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. A ver, si quieres, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí. Bueno, no, una pregunta que te quería hacer, que tratar de hablar devagar, para que vayas comprendiendo. Con respecto a la mano, nosotros le decimos mano bot, a la mano torta, ¿sí? Te quería preguntar, tú hablaste de cómo la cirugía inicial es la centralización. Desculpa, travou minha imagem aqui. Está me ouvindo? Perfeito, Klaus, tranquilo. Eu não consegui ouvir o final da pergunta, quanto à centralização. Você fez a centralização primeiro? Sim, foi feita a centralização primeiro, e depois, como estabilidade do punho, aí a gente deu sequência em correção angular e o alongamento de 2 centímetros. Ele pergunta como você fez a centralização. Osteotomia e fixação com fio de Kirchner. No caso, não foi nesse momento, né? Foi em cirurgia prévia. Ok, Martin, sigue. Estoy. Ahí estoy. No, bueno, sigo. Klaus, ¿me escuchas? Sim. Agora travou de novo. O Martin que está yendo y volviendo. Ok. Klaus, te pregunto sobre el programa de software que utilizas. Es Bony Ninja, não parece, verdade? Eu normalmente utilizo o Bony Ninja, ou mesmo eu faço os desenhos e faço os traçados de forma manual mesmo. Mas quando uso software, eu gosto do Bony Ninja. Bien, perfecto. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, bien. No, bueno, entonces las preguntas sobre mano bot. Hay 2 técnicas normalmente más famosas para poder estabilizar
el cúbito sobre el carpo. Una es la centralización, que falaste, y la otra es la estabilización, que supuestamente, que es colocar, capaz que mucha gente la hace, pero para los que no lo hacen, es colocar el cúbito encima del radio, hacer transferencias tendinosas, y supuestamente le daría más movilidad a la muñeca. ¿Sí? Te quería preguntar si prefieres la centralización, que es hacer un agujero y dejar una muñeca rígida y estable, o la estabilización, y a qué edad lo haces. Eu prefiro a centralização. Eu entendo que eu tenho controle melhor do posicionamento e as transferências tendinosas concomitantes do primeiro ato cirúrgico minimizam essas forças de desvios no segundo em que foi utilizado o fixador. Mas eu entendo que seja em 2 tempos, você tem uma estabilidade biarticular, cotovelo e punho, te deixando mais tranquilo com complicações quando você usa a fixação externa, que uma vez instalada, você começa a ter dificuldades, ainda mais com um membro tão curto, tão pequeno. Perfecto. ¿Y a qué edad sueles hacer la cirugía de centralización? 11 anos. A centralização com 4 anos. 4 años. 4 anos. Tú sabes que las técnicas antiguas decían de hacerlo al año. Buck Granco, cuando la describió, al año de vida, 1 año. ¿Qué opinas de eso? Yo, para mí es muy pequeño, por eso, pero... Então, eu também prefiro ficar com a esplintagem, com as talas progressivas, até ter um grupo ósseo e de partes moles mais palpáveis para manipulação, seja para uma abordagem menor, que seria a centralização com o manejo de partes moles do retalho bilobado de Evans, que é a rotina na centralização, e a transferência tendinosa. Mas entendo que muito precoce, eu acho que assim, você não deixa de ter uma melhor correção por ter feito mais cedo. Eu prefiro uma qualidade melhor óssea para ser manipulado. Obrigado. Martí, hay una cuestión en el chat del colega Tronconi. Con respecto, no sé, Sebastián, si querés habilitar el audio, con respecto a qué secuelas. Buenas noches. No, en la elongación del húmero, a mí me ha tocado tener pacientes con osteoartromielitis perinatal, con mucho compromiso de la articulación del hombro, y siempre me da un poco de miedo esos hombros que uno elonga, que tienen muy mala calidad articular. Si tienen algún tipo de medida o cuándo elongar, cuándo no elongar, cómo cuidar la articulación del hombro, a ver en su experiencia si han tenido algún problema con la disminución de la movilidad del hombro, subluxación, esse tipo de coisas. Assim, os casos que eu tenho são poucos, mas eu não tive problema com subluxação. O acompanhamento sequencial frequente é muito importante e, literalmente, monitorizar o posicionamento da articulação, seja do ombro ou do cotovelo. Se sentir que tem um posicionamento incongruente, ou você para o alongamento e depois você continua com uma nova osteotomia, ou você interrompe o alongamento, espera consolidar e, num segundo tempo, recomeça. Tratar uma articulação luxada é muito difícil. Então, é melhor trabalhar o osso em 2 tempos do que ter que interromper para tratar uma complicação articular. A articulação vem primeiro, o osso vem depois. Gracias. Obrigado. A ver. Ya que, no sé, una pregunta más con respecto a alargamiento en mano bot, en mano torta. Te quería preguntar, Klaus, ¿cuántos son tus objetivos? Porque, por ejemplo, uno tiene el síndrome de TAR, que es bilateral, y bueno, ahí se queda, digamos,
no importa tanto la asimetría, ¿no? Pero en los pacientes Sí. unilaterales, cuando haces alargamiento post-centralización, corrección alargamiento, ¿cuáles son tus objetivos en centímetros? 2, 3, porque no se puede mucho más por alargamiento. O objetivo é, sim, no máximo 4 centímetros, eu acho que é um alongamento saudável, porque você consegue ter um regenerado com uma evolução satisfatória e, ao mesmo tempo, minimizando essas tensões de partes moles, que elas são muito marotas nas deformidades congênitas. Elas são muito mais difíceis de lidar do que na deformidade adquirida. Então, se for para fazer alongamentos maiores, eu prefiro fazer vários alongamentos de 3 a 4 centímetros. Eu sei que custa mais ao paciente, numa idade que o paciente é socialmente muito ativo como adolescente, mas, no final, sai um custo muito mais barato do que tratar qualquer complicação, seja de infecção, seja de pseudoartrose, ou é um verdadeiro desastre quando você tem um regenerado com má qualidade. Então, melhor fazer mais procedimentos cirúrgicos, com alongamentos de 3 até 4 centímetros, e, se quiser alongar mais, faça depois um novo ciclo con osso ya estável nuevamente. Bien. En estos alargamientos congénitos te ayudas después del alargamiento con algún clavo endomedular, alguna placa. Yo, por ejemplo, he visto a Mark Dahl que utiliza placa después de los alargamientos en los cúbitos congénitos. Não tenho experiência. Nunca fiz a conversão do fixador por uma placa. Não gosto, na verdade, pela contaminação prolongada do trajeto. As osteólises que ocorrem são sempre um foco de infecção. Então, se eu for fazer a conversão, ou eu faço um alongamento sobre haste, mas aí é mais comum em membro inferior, mas em criança é difícil, daí eu prefiro fazer com o fixador mesmo. E se for colocar uma placa, eu tiro o fixador, espero cicatrizar partes moles, e depois de 4 a 6 semanas eu converto para uma placa. Mas assim, é exceção. É exceção. A rotina é fixação externa. Até porque o osso dele nos dá um certo conforto em fazer mobilidades precoces, e a gente tem um regenerado mais responsivo, mesmo sendo uma congênita. Partes moles respondem muito mal, são duras, são difíceis de manusear, mas o osso tem um periósteo que ele joga no nosso time. Então, ele nos ajuda a ter um osso de qualidade e uma consolidação do osso regenerado um pouco mais precoce. Perfecto. Bueno, antes de pasar, ¿alguna pregunta más, por favor? ¿Alguien? Yo tengo una sola más, no sé si no, que pregunte alguno, porque ya vamos a pasar al tema de Mauro Vivas. Klaus, te quería preguntar en los alongamientos de húmero, ¿sí? Tú hablaste de la técnica de la microneurolisis, cálculo del nervio radial. ¿Nos podrías explicar un poquito de eso? Y te pregunto, y otra pregunta más. Vi que tu osteotomía fue bien distal. Yo sí puedo, quizás por la costumbre de los acondroplásicos, trato de ir lo más proximal posible. Sí. Cuéntame la microneurolisis, ¿de qué se trata? A melhor posição para a gente poder ter uma estabilidade do fixador, os 2 primeiros pinos inseridos, quanto mais longe estiverem, melhor. No caso, nós tínhamos uma deformidade em valgo grave distal, então eu precisava abordar distal. De preferência, fazer uma correção mais aguda. Isso me permite, tanto pela neurólise, que eu consigo ver o nervo sendo tensionado, no caso o nervo radial. Ulnar e mediano, eles são mais complacentes às trações. E o corredor de segurança lateral, na verdade, ele não é um corredor de segurança. Ali, no caso, o meu cotovelo, eu não tenho um capítulo bem desenhado e a minha linha articular ela é alterada.
Logo, eu não posso contar como algo previsível. Então, eu tenho que fazer uma adaptação na minha metáfise. Essa adaptação metafisária implica em eu criar o corredor de segurança, porque eu não tenho. O corredor de segurança seria posterolateral. Então, mesmo aquela divisão de terço médio e terço distal que ele estaria cruzando, como tem um crescimento muito alterado, eu também não posso contar com essa divisão anatômica convencional para abordar o nervo radial. Então, a abordagem de onde ele passa de posterior para lateral e anterior se faz necessário para conseguir esse corredor de segurança e, sob visualização direta, inserir o pino, que tem um diâmetro bem exigente para aquela parte óssea. Se eu pudesse associar, ao invés de fazer um monolateral, fazer um circular, aí o meu primeiro fio teria o meu corredor de segurança, que seria na altura do capítulo, ou justa fossa do olecrano, e aí, mas eu faria do mesmo jeito o criar desse corredor de segurança com acesso e visualización directa del nervio radial. Perfecto. Bueno, Klaus, te agradezco mucho, muy interesante, es un tema poco frecuente, así que te agradezco tu concepto, ¿sí? Muchas gracias. ¿Sí? Yo que agradezco la oportunidad. Bueno, pasamos a la segunda parte de nuestro módulo del día de la fecha. Bueno, quiero presentar a un amigo, el doctor Mauro Vivas. Mauro es de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Él es miembro de ASAMI Argentina hace más de 10 años y, bueno, es el coordinador de la sección de reconstrucción del Hospital El Cruce, de una zona que está muy cerca de Buenos Aires, que se llama Florencio Varela. Así que, Mauro, él nos va a hablar sobre el score que él diseñó, ¿sí? Que me parece muy interesante. Yo tuve la suerte de corregir su trabajo para la revista de la Asociación Argentina, así que, bueno, le vamos a hacer algunas preguntas, así que su score de reconstrucción creo que es una muy buena novedad para toda la literatura latinoamericana. Así que, Mauro, muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como dijo Martín, vamos a hablar un poquito de un score. La idea de esta presentación, más que mostrarles lo que hacemos, es invitarlos a poder seguir trabajando en esto y poder seguir mejorando. Yo trabajo en un hospital de alta complejidad, que es un hospital que no es a puerta abierta, que solamente los pacientes ingresan derivados de otros hospitales de baja complejidad, así que la gran mayoría de las patologías que yo atiendo son patología secular o patología ortopédica que ya han pasado a la edad pediátrica y continúan su tratamiento en la edad adulta. Por eso la gran mayoría de los pacientes que termino tratando son patologías que han sido secuelas. Y siempre la decisión que es mejor para el paciente entre reconstruir y amputar siempre ha sido una controversia. Todos lo sabemos muy bien, que depende de la escuela, unos por ahí sobreindican la amputación y por ahí nosotros, que somos un poquito fanáticos de la reconstrucción, sobreindicamos también la reconstrucción. Entonces, todos creo que tenemos un poquito claro qué hacer con un paciente en una situación aguda, cómo decidimos la amputación, y siempre depende de tres factores: el criterio y la experiencia del cirujano, la complejidad de la institución. No es lo mismo trabajar en un centro de alta complejidad, donde contamos con cirujanos vasculares, cirujanos plásticos, que podamos hacer injertos, etc., a estar en un hospital regional o periférico, donde solamente estamos nosotros para poder resolver la situación. Y tenemos también los scores, que uno los usa más como argumento de la decisión que uno toma que como referencia a la hora de tomar decisiones. Hay trabajos que evalúan todos estos scores, y si uno los analiza un poquito, hay dos variables que son importantes en el agudo, que es el tiempo de isquemia, el shock, y también se tiene en cuenta el daño óseo. Pero nosotros que hacemos patología secular, realmente estos scores no nos sirven para tomar decisiones. Y para grabar un poquito más esta situación y para ver la magnitud de la problemática que es la lesión secular, para que tengan idea, en la Argentina, la Organización Panamericana de la Salud informó que en Argentina había 15.000 lesiones permanentes por año por accidentes de tránsito.
De estas, el 70% son del aparato locomotor. O sea, tenemos lamentablemente una gran enfermedad endémica, y es que es las lesiones seculares. Con respecto a cuál es la mejor indicación, si la amputación o la reconstrucción en lesiones seculares graves, sigue siendo contradictoria y existe mucha controversia. Las publicaciones sobre los tratamientos, la gran mayoría son muy variados, y lamentablemente, y a esto también yo me hago cargo también, que los reportes son de baja evidencia, son series de casos o algún case report que alguno ha publicado, y lamentablemente siempre uno publica lo que le sale bien y no publica lo que le sale mal. Lamentablemente estos pacientes secuelados quedan siempre en el último renglón de malos resultados de cualquier trabajo, pero nadie los pone como una enfermedad o una entidad real que tenemos hoy por hoy. También tenemos la falta de objetividad, porque al no haber evidencia científica, la decisión se toma pura y exclusivamente por la experiencia del cirujano y por la escuela de donde provenga. Hay un score muy parecido en Estados Unidos, que salió en el 2004, si no me equivoco, pero que no ha tenido gran relevancia y no ha logrado tener una unidad a la hora de evaluar los pacientes. Entonces, este trabajo tiene la intención de poder generar objetividad a la hora de tomar decisiones. Decidimos, para disminuir la cantidad de variables a analizar, un solo segmento, y ese segmento fue la pierna, justamente porque es el segmento más afectado en los accidentes de vía pública. Entonces, en nuestro grupo de estudio van a ser patología secular de la tibia, ya sean desejes o discrepancias, que suelen estar asociados por un gran deterioro de dicho miembro, ya sea por infecciones intercurrentes, déficit tegumentario, múltiples cirugías o solamente la cronicidad de dicha lesión. Muchos pacientes presentan rigidez en equino por no poder pisar, osteopenia por desuso, y esta imagen, como ven acá, presenta las características típicas de nuestros pacientes: deseje, acortamiento, cobertura deficiente. Fíjense en la cicatriz o el tejido cicatrizal adherido al plano óseo, que eso es un problema después cuando hagamos correcciones de las deformidades. Muchos vienen con alguna fístula activa. Los estigmas de múltiples cirugías también, no se olviden que nosotros, en la institución donde trabajo yo, vienen derivados prácticamente cuando ya han fracasado varios tipos de procedimientos. Entonces, realmente el segmento está bastante desgastado y bastante sufrido. Entonces, el primer punto es cómo agrupamos todos estos pacientes seculares. Fíjense en que estos son 4 miembros completamente distintos, y es difícil calificarlos o clasificarlos por características patológicas. Entonces, la idea nuestra fue definirlo no por las características, sino por las dificultades que debe afrontar el cirujano para resolver la patología. Entonces definimos 5 grupos o 5 características, que fueron las partes blandas, el estatus infectológico, el defecto óseo, la magnitud de dicha lesión, el compromiso articular. Todos saben que cuando tenemos una rigidez en equino o una rigidez en flexión de una articulación, como en este caso la rodilla, dificultan mucho las consolidaciones de pseudoartrosis, del docking, por no tener un miembro en eje. Y no nos debemos olvidar de las comorbilidades de los pacientes, también son factores que no podemos cambiar. Entonces el objetivo principal fue evaluar si este score que planificamos tiene algún valor predictivo sobre el resultado final, porque en definitiva lo que uno busca es poder darle al paciente una expectativa lo más objetiva posible y poder dar unas expectativas que el paciente le sea útil para la actividad que él va a tener después de esta secuela. No olvidemos que estos pacientes nunca recuperan su vida al íntegrum, ¿no? Y por último, la segunda pregunta era si es válida todavía la cirugía de rescate, y en este caso va a ser con fijación externa, en los pacientes que vamos a calificar como de alto riesgo. Entonces hicimos un estudio prospectivo y retrospectivo usando esta planilla donde evaluamos las características que mencioné antes con un puntaje, que esto nos permitió agrupar a los pacientes en alto, mediano o bajo riesgo, dependiendo del puntaje que tuvieran. Y esto es riesgo de complicaciones. A medida que los pacientes tienen más complicaciones, el resultado suele ser peor.
Y por último, el resultado final se evaluó con el score ASAMI, que todos conocemos, con la variable ósea y la variable funcional. En nuestro sector, más o menos manejamos este algoritmo de tratamiento, donde dividimos a los pacientes que presentan defecto de cobertura, infección activa y defectos óseos, en donde podemos hacer cirugías en 1 o en 2 tiempos, como ven acá, y en aquellos que no presentan estas características, que suelen tener consolidaciones viciosas o pseudoartrosis, va a depender. Si tienen discrepancia, van a ser tratados con fijación externa, y los que no, con tratamiento estático, ya sea con placas o clavos. Después se verá las opciones de reconstrucción, pero en este caso, para evitar más variables a este análisis, decidimos solamente incluir los que fueron tratados con fijación externa. Entonces evaluamos en los últimos 8 años, todos operados por el mismo equipo quirúrgico, y tuvimos 32 pacientes. Todos eran mayores de 17 años, todos presentaban secuelas postraumáticas de la pierna, todos tenían desejes y discrepancias. Como dije anteriormente, todos fueron tratados con fijación externa y se excluyeron las patologías ortopédicas y seguimientos menores a 2 años. Estos 32 pacientes presentaron una edad media de 38 años, en su gran mayoría fueron hombres. El defecto óseo promedio fue de casi 5 centímetros. Hubo 14 infecciones activas y defectos de cobertura en 8 de 32 pacientes. La demora al tratamiento fue de casi 1 año y medio, y esto se tuvo en cuenta desde o la lesión inicial, cuando no fueron tratados en debido tiempo, o del último tratamiento fracasado. Si uno analiza los resultados generales de estos 32 pacientes, vemos que tuvimos un 75% de buenos y excelentes resultados. Por ahí el número no es tan alentador, pero hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes ya venían con el 100% de fracasos, con varios procedimientos. Y vamos a nombrar lo que muchos esconden debajo de la almohada, es los malos resultados. Y en este caso fueron 3, donde los pacientes también, más allá de que uno se centra en la lesión que tiene que resolver, los pacientes también se agotan y terminan decidiendo en algunos casos la amputación. Tuvimos una pseudoartrosis rígida que deambula actualmente con bota Walker, que no consolidó después de 2 procedimientos, y una osteomielitis no controlada que decidió hacer tratamientos supresivos y rechazó la amputación porque tenía una deambulación independiente. Estos datos, como les dije anteriormente, se cruzaban con los resultados finales. Y acá vemos que hay una relación directa entre lo que uno puede predecir con este score y con el resultado final. Si se fijan, los pacientes de bajo riesgo tuvieron todos buenos y excelentes resultados, los de mediano estuvo un poquito más repartido, con su gran mayoría entre buenos y excelentes. Y lo interesante acá es que los de alto riesgo tuvieron un 50% de malos resultados. Para salir un poquito de los números, a modo de ejemplo, voy a mostrar una paciente femenina de 42 años, una fractura expuesta de tibia con secuela de un tratamiento ortopédico. Fíjense que es un varo y acortamiento. Este es un paciente que hicimos una corrección progresiva, logrando la corrección del eje y la longitud. Obviamente es un paciente de bajo riesgo que tuvo un excelente resultado. En el otro extremo tenemos a este paciente que así nos vino a ver a la consulta. Fíjense en la gran deterioro de cobertura, infección activa y un defecto óseo de 11 centímetros. Debido a la lesión que tenía, el paciente, que ya era mayor de edad, ni él ni su familia querían firmar la amputación, por eso fue derivado a nuestra institución. Nosotros decidimos hacer una cirugía de rescate con criterio oncológico. Se hizo un transporte bifocal debido al gran defecto, transporte abierto. Estas son las imágenes cuando se logra la convergencia de los 2 segmentos en el docking, y obviamente de alto riesgo el paciente, y el resultado bueno, con una marcha sin asistencia, sin dolor, a los 4 años. Esto tardó el paciente 14 meses de tratamiento. Estas son imágenes 2 meses por retiro. Para generar un poquito más de controversia a este tema, que la verdad que no se discute mucho, este es uno de los trabajos más interesantes que encontré,
por la cantidad de pacientes, y es un trabajo que compara dos grupos con 601 pacientes, que divide los pacientes que fueron amputados y pacientes que fueron reconstruidos, y hace 2 cortes a los 2 y a los 7 años. Ellos no encontraron diferencias significativas en los resultados en ambos grupos a los 2 años. Los resultados promedio a los 7 fueron regulares y malos en ambos grupos, y ellos concluyen que las variables que influyeron en el resultado final no se tuvieron en cuenta en la decisión inicial, si se amputaban o si se reconstruían, y estas fueron los recursos económicos, sociales y personales de cada paciente. Por eso es importante tener en cuenta las características del paciente que vamos a reconstruir o, en última instancia, a amputar. Este es un trabajo que por ahí nuestros hermanos colombianos lo conocen, que lo hizo el Ministerio de Salud de Colombia, que es una guía práctica, que hizo una breve revisión bibliográfica, donde analiza artículos sobre reconstrucción versus amputación. Y a modo de conclusión, uno puede ver que ellos definen que la amputación presenta mejores scores funcionales si se realizan antes de los 90 días. Que los militares se benefician más con las amputaciones. Esto hay que tener cuidado porque en Estados Unidos, por ejemplo, la cobertura médica para militares es mucho mejor que para la población civil. Si se fijan las prótesis osteointegradas que están tan de moda ahora, son de fácil acceso para este sector social. La reconstrucción en fémur presenta mayor índice de complicaciones, por eso decidimos no incluirla dentro de esta serie, para no generar mayor variabilidad en los resultados, y recomienda este trabajo reconstrucciones en mayores de 16 años, considerando los costos y la función a largo plazo. O sea, como objetivo de nuestro score, que era analizarlo, vimos que como positivo tenía una validez de contenido, se analizó con varios expertos, si tenía todos los ítems que uno considera como dificultades a la hora de resolver la patología, un efecto suelo y un efecto techo. A esto se refiere al puntaje máximo y al puntaje mínimo. El puntaje mínimo hablaría prácticamente de un segmento normal, el puntaje máximo hablaría prácticamente de un miembro inviable, por eso tiene un buen efecto suelo y efecto techo. La fidelidad test, que es cuando uno realiza nuevamente el examen y consigue el mismo resultado. Nosotros hicimos la prueba con algunos referentes y otros no especialistas y tuvimos una concordancia de un 95%. Lo mismo hicimos con la fidelidad interobservador. Y por último, tiene sensibilidad al cambio. Para ejemplificar esto, nosotros tuvimos un paciente que lo clasificamos, paciente de alto riesgo con una pseudoartrosis infectada, que debido al no poder proveerse los materiales, hicimos el tratamiento infectológico con punción, biopsia, toilette. Luego de un año, cuando se iba a operar por su pseudoartrosis, ya la infección estaba controlada, lo cual hizo que bajara el score, y eso habla de una buena sensibilidad al cambio con mínimos cambios en las dificultades que debemos resolver. Como interrogante siempre queda la validación y traducción, la validez de criterio, que es el puntaje a cada ítem que se le da, y la consistencia interna del trabajo, lógicamente, por los pocos casos que presenta. Como puntos malos, tiene una baja casuística, 32 casos me parece que es poco, tiene un seguimiento a mediano y corto plazo, falta una evaluación multicéntrica, y esta es la invitación a todos los que quieran hacer una segunda fase de este score, poder hacer una evaluación en lo posible de carácter latinoamericano, para poder ser evaluada en todos los contextos y poder generar no solamente un solo segmento y un solo método, sino incluir diferentes métodos y diferentes segmentos. Eso nos va a también permitir a ver qué método es mejor para cada segmento. ¿Está bien? Es interesante poder darle objetividad a los resultados, analizarlos, ver qué pasa, por qué fracasan, por qué andan bien, etc. La verdad que evaluar y mirar para atrás retrospectivamente en nuestros pacientes nos ayuda mucho a tomar conductas. Así que ese fue el primer objetivo. El segundo objetivo del trabajo fue ver si realmente es válida la cirugía rescate en pacientes de alto riesgo, y esta serie, aunque es pequeña, tuvimos un 50% de malos resultados, lo cual
es importante a la hora de ofrecerle una cirugía de rescate a este grupo de pacientes, que sepan que la decisión es válida, pero que tenemos altas chances de tener malos resultados. Así que como primera conclusión podemos decir que este es un ensayo preliminar de una herramienta que nos puede dar objetividad a la hora de tomar decisiones, principalmente en este tipo de pacientes, las patologías seculares. Lo segundo es que el score por ahora, y a los que fue consultado, dijeron que describe con claridad las dificultades que el cirujano debe afrontar, pero todavía debe ser sometido a una evaluación más rigurosa y de manera multicéntrica, con mayor casuística. Los valores de corte también deben ser ajustados cuando se cuente con más casos, seguramente, y la conclusión más débil es que los pacientes de alto riesgo presentan un 50% de malos resultados, lo cual podría generar un poco de controversia si decidimos reconstruirlos o no. Más allá de que estas son todas conclusiones sobre la decisión terapéutica, no nos debemos olvidar que el objetivo nuestro cuando reconstruimos un paciente es la inclusión social. Nosotros debemos cumplir con expectativas que el paciente tenga. No es lo mismo que nos venga a ver un paciente que no realizaba actividad deportiva intensa, que sea un paciente sedentario y que uno lo termina resolviendo y dándole solamente un miembro funcional, que tal vez un deportista y con recursos pueda recuperar su actividad deportiva con una amputación y un equipamiento. Entonces, no todos los pacientes deben ser incluidos con la misma terapéutica. Hay que evaluar las características de los pacientes, hay que ver qué es la vida o la inclusión social para ese paciente. Si ese paciente tiene una carga deportiva muy alta, lógicamente con una reconstrucción no creo que sea que pueda recuperar su estado social. Obviamente devolverles una independencia adaptada, o sea, nunca van a tener una independencia como tenían antes del accidente o posterior a la secuela, no se recupera ad integrum nunca el miembro, y siempre pensar en las complicaciones futuras que uno puede llegar a dejar cuando uno realiza estas reconstrucciones, no dejar varos o valgos severos que puedan generar una rodilla o un tobillo doloroso que nos vengan a golpear la puerta después de 6 meses y tengamos que arrancar de vuelta con cirugías reconstructivas. Hay que pensar muy bien y hay que decidir qué pacientes se benefician y qué pacientes no. Así que bueno, más que nada era presentarles el score que diseñamos nosotros. Esta fue la bibliografía analizada. Y por último, es una frase que me dijo uno de mis profesores y jefe de servicio en una discusión en la ATO, que obviamente preferían muchas veces amputar a los pacientes que reconstruirlos, y cuando salíamos golpeándome el hombro me decía, quien hace reconstrucción ósea debe ser optimista ante todo. Así que bueno, nada, era solamente contarles la experiencia que tenemos nosotros sobre esto, y invitarlos a todos aquellos que quieran participar. Yo después voy a dejar un mail y después armar un grupo de trabajo para todos aquellos que quieran formar parte de un trabajo multicéntrico y si se puede, de carácter latinoamericano. Muchas gracias. Bueno, Mauro, muy bueno, muy lindo. Este es un trabajo, antes que empecemos la pregunta, tenemos algunos minutos para hacer. Me parece que eso es como el score del mes, que me acuerdo cuando los que hace 20 años hicimos un poquito más la residencia, usábamos para definir amputaciones o no. Me parece que es un paso adelante, porque realmente integra el score de ASAMI o el score histórico, ¿no? De que realmente no eran scores que eran muy prospectivos a la hora de poder utilizarlos para decidir o no encarar un proceso reconstructivo. Me parece que ese es el gran aporte que tiene esto, así que ojalá podamos participar varios, Mauro, y aumentar la N del trabajo para poder darle más validez, ¿no? Me parece que... Sí, yo creo que es una herramienta que hace falta. Lamentablemente cuando uno discute o se cruza con un crossfire con otras escuelas tipo AO, tienen una evidencia o trabajos con metaanálisis y que uno no puede discutir. Lamentablemente, todos los que hacemos reconstrucción, si uno busca en la literatura, no hay trabajos prospectivos con casuísticas muy grandes sobre esto. Y
y la única forma de lograr trabajos de gran envergadura es uniéndonos. Y realmente estos pacientes, nadie los quiere, básicamente, los esconden bajo la alfombra o quedan esperando o conformándose con un miembro no funcional o esperando cansarse para terminar amputándose, ¿no? Lamentablemente. Yo creo que se merecen una alternativa y ser objetivos también. Mauro, Juan Pedro Filippini de Uruguay te pregunta si ustedes tienen diseñado algún tipo de consentimiento informado especial para, no sé, calculo que para Sí, poder aceptar este tipo de score. Quiero creer que la pregunta, no sé si, Juan Pedro, querés explicarlo vía oral, si calculo que debe tener que ver con someterse a este score para ver qué deciden los médicos o algo por el estilo. Contanos, a ver. Buenas, ¿cómo andan? Hola, Juan. ¿Andan bien? Felicitaciones, Mauro. Me parece que está muy bueno el trabajo y me interesa participar. O sea, acepto tu invitación. Dale, genial. No, la pregunta va por el lado de si, además de diseñar el score, también diseñaron algún consentimiento específico para este tipo de pacientes, vamos a decir. No sé, no de aceptación del score, sino específico de reconstrucción. Mira, nosotros en el hospital todos los consentimientos son personalizados. O sea, por norma del jefe del servicio, todos los pacientes tienen un consentimiento escrito para cada tipo de paciente, para cada paciente con nombre, apellido, con sus datos, y con las posibles complicaciones que pueden tener por el procedimiento en particular. A su vez, a veces se le agrega un consentimiento general. No es un consentimiento muy desarrollado, pero sí cada paciente tiene un consentimiento para cada tipo de procedimiento. Nosotros en el hospital tenemos 4 patologías principales, que son fracturas de pelvis, reconstrucción, patología tumoral y cirugía protésica compleja. No tenemos mucho más patología, con eso cubrimos casi el 90% de lo que atendemos en el sector del miembro inferior. Entonces, los consentimientos están muy limitados. Perfecto. Bueno, gracias. Yo simplemente me parece una cosita, Mauro, y se los quería preguntar a vos, y no sé si alguno de los chicos, los colegas de Colombia, México, bueno, que a veces las realidades que tenemos a veces en Latinoamérica, un poquito por alguna situación no resuelta, violenta, social, nos hacen de que este score, digamos, este tipo de score empiecen a jugar, pero creo que con esto vos marcaste muy bien este tema del tipo de cobertura, que para aceptarlo, el tipo de cobertura social que tienen este tipo de pacientes que pueden ser sometidos a este score. O sea, ¿para qué vas a someter a un paciente que tiene altísimo riesgo a 2, 3 años de reconstrucción, 10 cirugías, si tiene la posibilidad de tener una prótesis autointegrada? ¿Entendés? Situación que en la gran mayoría del sector público no existe, una posibilidad, por lo menos en un país como Argentina. Por eso me gustaría escuchar la realidad ahí cortito, no sé, un minuto de cada uno si tiene, si puede opinar algo. Y por eso esto lo hace a veces, este score es muy interesante desde el punto de vista prospectivo y predictivo, pero muchas veces, más allá de ser optimista, lo que reconstruimos porque el paciente después no tiene posibilidad de tener una prótesis. Imagínate lo que hacemos en pediatría, que el paciente va creciendo y hay que hacerlo cada 2 años. Es decir, vamos hasta el final. No sé, por eso no sé si tenés formado alguna opinión con respecto a eso, y le quería preguntar a alguno de los colegas latinoamericanos. Te respondo yo mientras ellos van pensando. Yo tengo mucho vínculo, como vos ya sabés, con la ISPO, que es la Asociación de Prótesis Argentina, y la verdad estamos trabajando con el tema de implantes, ortesis que trabajen con apoyo distal. ¿Qué significa? Si bien no es una prótesis osteointegrada, lo que pretende es generar una descarga sobre el hueso, que es lo que está demostrando que la carga de las prótesis sobre el tejido, sobre el hueso mejora la funcionalidad, disminuye el gasto energético, mejora la biomecánica, mejora la calidad ósea. Y esos son solamente por ahora lo que están diseñando ellos, que ya se produce acá con una patente española, es como unos tapones de silicona que permiten el apoyo distal combinado con el cono enchufe que tiene
fijación concéntrica, ¿no? Entonces, de esa manera, no llegas a una prótesis osteointegrada de fijación ósea o fijación distal, pero trata de combinar las dos cosas y no tiene tanto costo. Es una alternativa que uno tiene que manejar también, porque a no todos le podemos ofrecer. Algunos vienen a buscar prácticamente lo imposible al hospital. Seguro. Calculo que te vamos a ya comprometer para que muestres algo de eso también. Creo Dale. que es muy interesante y es una variante para toda Latinoamérica, calculo de otro costo, ¿no? El costo integrado es muy lindo, pero no sé si alguien de los que está escuchando tiene alguna posibilidad de acceder a prótesis autointegrada en el sector público o en un sector social masivo, porque ahí, bueno, ahí sí nos ponemos un poco más académicos, digamos, con posibilidades. No, me parece que no. Se ve que es complejo. Bueno, Pero- mira, Mauro, así que lo que te invito es que cuando puedas ya dejes todos los datos en el grupo Ralam. Dale. ¿Sí? Acá nos están avisando que la próxima reunión va a ser en 2 meses, el 24 de junio. ¿Sí? Ya pronto les pondremos el flyer con los temas a tratar y bueno, como la moderación y todo lo que vamos a hacer ahí. Así que bueno, muchísimas Mauro, gracias por la invitación. Cuando puedas, Sí. manda eso. Mando Sí, eso y vamos a dale. ir armando algo un poquito más grande. Y de paso visibilizamos Ralam, Sí, que de ahí es un buen punto de partida. Absolutamente. Así que bueno, muchas gracias a todos. Un gran saludo y un abrazo latinoamericano. Y bueno, nos estamos viendo el 24 de junio. Gracias, Dale. Klaus. Gracias, Mauro. Muy buenas Y noches. gracias a todos. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Chao. Gracias. Chao.